El tema de la prédica esta mañana es el Dios fiel. ¿Cómo se llama? Ahí están en las paredes el código QR para que usted descargue la prédica o acá y se lleve los textos a su casa. El Dios fiel, pero ya no le puse lo demás. El Dios fiel a un pueblo infiel. ¿Cómo se llama la prédica? A un pueblo infiel. Así que esa es la prédica esta mañana. Así que si ya estás ahí, vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por la bendición que nos das en este día, Señor, de que nos animas a seguir predicando tu palabra. Señor, nos ayudas nos dices que hagamos esta noble labor de predicar el Evangelio, a la cual hemos sido llamados, Señor. Gracias te damos por la bendición que nos das. Gracias por la bendición que tuvimos el día de ayer de ser animados, Señor, a orar por la iglesia perseguida. Gracias por los testimonios que escuchamos, Señor, porque en comparación de lo que pasamos aquí en Tuxtla, Señor, estamos en pañales, pero estamos llamados a orar por ellos, Señor. Gracias te damos por esta bendición que nos has dado el día de ayer y hoy nos ponemos en tus manos una vez más, Señor. Te pedimos que hables, edifica tu casa, Señor, para que no trabajemos en vano. Edifica tu casa en este día, edifica nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Danos en esta mañana lo que cada corazón necesita, Señor. No es el predicador, es el mensaje de Dios que transforma las vidas, Señor. Así que usa mi vida para transmitir este mensaje, Señor, sin alterarlo, sin disminuirlo. Y dame tu gracia para hablar tu palabra. Y da gracia a mis hermanos para escuchar, para entender y comprender lo que tú quieres enseñarnos en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estos últimos domingos hemos estado estudiando los atributos de Dios que caracterizan su bondad. Hemos hablado del amor incondicional de Dios, que Él nos eligió. Hemos hablado de la gracia inmerecida con que nos salvó. La misericordia abundante que nos consuela y su paciencia inagotable que nos invita constantemente al arrepentimiento. Hoy veremos la fidelidad de Dios a sus propósitos, la fidelidad de Dios hacia sus hijos. Hermanos, el Dios fiel a un pueblo infiel. Así que vamos a leer la Biblia en Lamentaciones capítulo 3, versículo 21. Para ponernos en contexto, el profeta Jeremías, no sé quién, ahorita que yo les diga quién fue Jeremías, no sé quién quisiera ser como Jeremías. El profeta Jeremías fue uno de los profetas de Dios que le tocó un tiempo muy difícil en el pueblo de Israel. El profeta Jeremías lo metieron a un pozo que no tenía agua, estaba lleno de lodo. Lo metieron ahí. Y desde ahí él recapacitó muchas cosas. Digo que nadie de nosotros ha estado en un pozo lleno de lodo y por varios días. Pero ahí empezó a entender Jeremías la fidelidad de Dios. Porque todo el pueblo de Israel estaba devastado, hermanos. Estaba en ruinas, estaba quemado. Jeremías lloraba por eso. Jeremías, hagan de cuenta que lo invitaron a un velorio a que él llorara. Porque así es. Pero vean ustedes lo que dice la Biblia en lo que vamos a leer ahorita en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21 al 26. Va a aparecer acá, dice así: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Dilo conmigo: que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Y hoy vamos a ver entonces
la fidelidad de Dios hacia un pueblo que no permaneció fiel a Dios. Y vamos a ver cómo es increíble, hermanos. Al terminar la prédica, vamos a entender mejor cuando el texto que mencionó Isabel hace rato, que le dijo Pablo a Timoteo, si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Nota que no dice el versículo, si alguna vez llegan a ser infieles, si en un cachito llegan a ser infieles. No, el texto dice claramente, si somos infieles, Dios permanece. Eso quiere decir que mucha de nuestra vida cristiana no somos fieles. Y aún así, Dios sigue siendo fiel. Hoy vamos a hablar entonces de estas tres cosas. Me voy a apurar para ver si me da tiempo. Número uno, de la fidelidad de Dios en general. La fidelidad de Dios en medio de la tragedia, en medio de la aflicción, y algunas aplicaciones prácticas que nos van a ayudar en nuestra vida cristiana. Hermanos, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, tenemos que entender lo siguiente. La razón por la que Dios cumple siempre lo que dice es porque es omnipotente. Nosotros no podemos siempre hacer lo que prometemos porque no somos omnipotentes, pero Dios todo lo que promete lo puede hacer porque nadie hay que se le oponga a Dios. Mira lo que dice la Biblia en Daniel 4:35, hablando de la omnipotencia de Dios. Dice así: todos los habitantes de la tierra, todos, incluye Tuxtla, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Él, Dios, actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Y entre los habitantes de la tierra, léelo conmigo, nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Esa es la omnipotencia de Dios. Por eso Dios lo que te promete, te lo cumple. ¿Quién le va a impedir a Dios? Nadie. Por eso Dios es omnipotente. Entonces podemos estar confiados que cuando Dios te ha dicho algo en su palabra, lo va a cumplir. Lo va a cumplir, porque no es que tenga poder, Él es todopoderoso, hermanos. Él es todopoderoso, Él es omnipotente. Nadie lo puede detener, nadie lo puede resistir. Y la razón, hermanos, por la que Dios siempre cumple sus promesas es porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Tú estarías confiado en un Dios que hoy te da una promesa y al otro día, como tú ya le fallaste, entonces Él cambia la promesa. Yo no podría confiar en un Dios así. Pero Dios no cambia. Mira lo que dice la Biblia en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Este versículo, de verdad que, hermanos, dice la Biblia, porque yo, el Señor, no cambio. Y porque Dios no cambia, mira lo que dice después. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, ¿qué dice? No han sido consumidos. Si Dios cambiara de parecer, imagínense, hermanos, esta es una imposibilidad, que mañana amaneciéramos sin misericordia, que mañana no hubiera misericordia de Dios ya. Es una imposibilidad, ¿verdad? Porque la misericordia de Dios es eterna. Pero, hermanos, Dios cumple sus promesas porque es inmutable, nunca cambia. Nunca cambia, hermanos. Nunca cambia. Su ser es perfecto, sus pensamientos son puros, sus juicios son justos. Pero Dios también siempre dice la verdad, porque Dios no puede mentir. Dios no miente. Mira lo que dice la Biblia acerca de eso. Números 23, versículo 19. Dios
no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Luego lo lee conmigo, dice, lo ha dicho él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Entonces nosotros tenemos confianza en esta bendición, en esta declaración de la palabra de Dios. Dios es omnipotente, hermanos. Dios no cambia y Dios siempre dice la verdad. Por eso estamos confiados en Él, hermanos. Por eso es que nuestra confianza está en Él. Y Dios es un Dios fiel, hermanos. Dios permanece fiel a sus propósitos, porque su fidelidad depende de su carácter, de su esencia, de lo que Él es, de lo que Él se ha propuesto. En el Antiguo Testamento, vamos antes de irnos más a profundidad, vamos a ver cómo definimos la fidelidad de Dios. ¿Qué es la fidelidad de Dios? Nos referimos a que Él siempre hace lo que dice, que siempre cumple lo prometido y que siempre dice la verdad. Eso es la fidelidad de Dios. Eso es la fidelidad de Dios. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Moisés habla de Dios y ve lo que dice Moisés acerca de Dios. Le dice que Él es la roca y que su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Ahora, Moisés se refiere a Dios como la roca, hermanos, la roca inconmovible, la roca donde tú y yo podemos construir nuestras vidas, la roca donde tú puedes descansar, la roca que no es movida por nadie, porque Dios es todopoderoso, hermanos. Y si tú y yo estamos en Cristo, ¿quién nos podrá sacar de allí? Nadie, dice el apóstol Pablo, ni siquiera la muerte, nada. Una vez que tú y yo estamos en la roca, y la roca que es Cristo, hermanos, nada nos puede mover de allí, nada te puede sacar de allí. Dios es la roca fiel en que podemos confiar, sobre quien podemos construir nuestras vidas y donde también podemos anclar nuestro futuro. Ahora, hermano, es importante que entendamos esto. No importa lo infiel o lo cambiantes que nosotros somos, o cómo hemos sido, o cómo nos hemos conducido, la fidelidad de Dios no cambia. Y es aquí donde viene el problema para nosotros, porque nosotros somos infieles y Dios sigue siendo fiel. Entonces uno quisiera decirle a Dios: no, Dios, mira, tú tienes que ser justo porque no he sido tan fiel como yo creo. Pero Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Y por eso el profeta Jeremías dijo: es por esa misericordia de Dios, es por esa bondad de Dios que no hemos sido consumidos. Porque así como nos portamos, y si Dios aplicara su justicia, hermanos, ya no estaríamos aquí en la tierra. Pero la justicia de Dios, ahora, Dios nos ve justos, pero por Cristo. Por Cristo. Así que nosotros tenemos que experimentar la fidelidad de Dios, hermanos. Un ejemplo de esto es la vida del rey David. El rey David experimentó las misericordias de Dios en lo más oscuro de su vida. Mira lo que dice la Biblia, el Salmo 36, versículo 5. Cómo David empieza a hablar de la fidelidad de Dios y dice así: tu misericordia, oh Señor, se extiende ¿hasta dónde? Hasta los cielos. Tu fidelidad, ¿hasta dónde? Hasta el firmamento.
Ahora, lo está diciendo un hombre que no es perfecto. Les decía la vez pasada que David fue de todo menos perfecto. Pero David está hablando de la fidelidad de Dios. Y David experimentó en carne propia que mientras más infiel se portaba, más fiel veía a Dios. Ahora, no debemos de tomar eso como dijimos la vez pasada. Entonces donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, para que haya más gracia, tengo que seguir pecando. No, dijo Pablo. No se trata de eso. No es eso, ¿verdad? Pero sí, mientras David se condujo infielmente, más brilló la fidelidad de Dios. Más brilló la fidelidad de Dios. Ahora, David amplía el concepto de fidelidad y nos lleva al Salmo 117, versículo 2. Salmo 117, versículo 2. Otra vez dice David: porque grande es su misericordia para con nosotros. Y luego dice: y la fidelidad del Señor es eterna. La fidelidad de Dios es eterna, hermano. Entonces, ¿habrá algo que yo haga que deje a Dios, deje que Dios siga, que sea infiel a mí? Todo lo que tú hagas y todo lo que yo haga, todas mis infidelidades y todas tus infidelidades no harán cambiar a Dios. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Otro énfasis de la fidelidad del Antiguo Testamento está relacionado con la fidelidad de Dios a su pacto. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Moisés hablando. Reconoce. Ahora, antes de leer ahí, les tengo que decir que el pueblo de Israel era tan terco como el pueblo chiapaneco. Era demasiado terco, hermano. Yo creo que nos ganaron. Era muy terco. Y entonces viene el profeta, viene Moisés y dice esto: reconoce pues que el Señor tu Dios, primero, es Dios, y luego el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto. El pueblo de Israel, hermanos, merecía la destrucción debido a su infidelidad, pero Dios rehusó abandonarlos porque les había hecho una promesa y Él permaneció fiel a esa promesa independientemente de cómo ellos decidieron actuar. Ahora, que Dios haya prometido ser fiel a su pacto no significa que Él iba a pasar por alto el pecado y no disciplinar a su pueblo severamente con el fin de traerlos de regreso. La disciplina de Dios es parte de la fidelidad que Él se ha jurado a sí mismo. Mira cómo el salmista lo dice así en el Salmo 119, el versículo 75. Ve cómo dice David acá, el salmista: yo sé, Señor, yo sé, Señor, que tus juicios, número uno, son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Lo primero es bonito. Yo sé, Señor, sí, tus juicios son justos, pero decir lo que sigue: y que en tu fidelidad, Señor, me has afligido. Imagínate pasar una aflicción sin la misericordia de Dios.
Porque nosotros, hablando de la oración, por ejemplo, nosotros oramos cuando no tenemos algo. Y la Biblia dice en Juan capítulo 15, separados de mí, nada pueden hacer. Pero ¿quién ora para lavarse los dientes? Nadie. ¿Quién ora? Bueno, cuando vamos a comer sí oramos, no damos gracias. Pero ¿quién ora cuando va a encender su teléfono? Siempre oramos cuando no tenemos cosas. ¿Quién ora cuando está sano y saludable? Pero ¿quién ora cuando tiene un enfermo en casa? La oración cambia, ¿verdad? Así que yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. El tercer énfasis de la fidelidad de Dios está en su misericordia. Hermanos, Él tiene compasión de nosotros cuando nos ve en nuestros pecados. Dios tiene compasión, hermanos, cuando nos ve que estamos en dolor y que estamos en sufrimiento. Él también se duele porque tiene compasión y actúa a nuestro favor, siendo movido por su misericordia. Ahora, he estado hablando de la fidelidad de Dios en el Antiguo Testamento. Pero cuando llegamos a la fidelidad de Dios en el Nuevo Testamento, el énfasis en la fidelidad de Dios no solamente es similar al Antiguo Testamento, sino que se nos presenta de una manera más contundente. La palabra griega para fidelidad es pistis. ¿Cómo? Pistis. Ahí está, para que se aprendan una palabra griego. Pistis. Pistis, escucha, ¿qué es pistis? Es algo que no puede ser anulado por la infidelidad del hombre. Eso es pistis. Por eso, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: si somos infieles. Ay, no, ¿quién va a ser infiel? ¿Cómo que no? No, Señor, no lo permitas. El versículo dice claramente: si somos infieles. Tú no puedes decir yo rechazo esa palabra. No, está escrita en la Biblia. Si somos infieles, ahí estamos todos nosotros, hermanos. Él permanece fiel. ¿Por qué? Él no puede negarse a Él mismo. Y cuando nosotros entendemos la fidelidad de Dios y llegamos a este texto, podemos rechazar eso y decir: no, Señor, yo no soy infiel. Nunca te seré infiel, Señor. ¿Cómo crees? ¿Se acuerdan de Simón Pedro? Tenemos mucho parecido a Simón. Tenemos mucho parecido a Jonás. Jonás, Dios le dijo: Jonás, Dios le dice a Jonás: es para acá, Jonás. ¿Y qué hizo Jonás? No, Señor, a mí me parece que es para allá. Dios salva a 120,000 personas y Jonás se enoja. ¿Por qué se enojó Jonás? ¿Cómo es posible? Si Dios es fiel conmigo, ¿por qué va a ser fiel con ellos? Se enojó Jonás. Si Dios me salva a mí, ¿por qué va a salvar a estos ingratos? Se le olvidó a Jonás que él era también ingrato. Se le olvidó a Jonás que él también era infiel. Y por eso se enojó. Ah, Señor, yo soy mejor que estos. ¿Cómo los vas a salvar? Y Dios salvó 120,000. Si somos infieles, Dios permanece fiel. Llevamos 3 meses del año, ¿verdad? Enero, febrero, marzo.
En esos 3 meses ya hemos sido más de una vez infieles a Dios. Y Dios permanece siendo fiel. Hermano, ¿no te da confianza eso de estar en el reino de Dios? Que Dios no está constantemente sacándonos los trapitos al sol. Mira, 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 mira. Ahora no te doy nada. Dios no es así. ¿Se imaginan que así fuera el Dios que tenemos? Pero David dijo, la fidelidad de Dios es eterna. Lo que Dios prometió hace 1000, 2000, 3000 años, hermano, por eso es Dios, se va a cumplir. Por eso es omnipotente. ¿Quién le va a impedir a Dios lo que te prometió a ti y a mí? Nadie. Ni siquiera el diablo con sus mejores generales. Nadie, hermano. Dios es mayor que todo. Que todo. Que todos juntos. Así que Piscis es algo que no puede ser anulado por la infidelidad del hombre. Ahora, hermanos, si hay una verdad que ha sido puesta a prueba y que haya sido demostrada con veracidad a lo largo de todo el tiempo, es esta: que Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel a pesar de la infidelidad de su pueblo. En la medida que el cristiano desobedece, está poniendo a prueba la fidelidad de Dios. Pero Dios afirma en su palabra que aunque tú y yo seamos infieles, Él permanece fiel por amor a sí mismo, por la gloria de su nombre, por la veracidad de su palabra que no puede fallar, y por la fidelidad a su pacto hecho desde la antigüedad. El pastor Spurgeon escribió lo siguiente: lo glorioso de la fidelidad de Dios es que ninguno de nuestros pecados dejan de ser de Dios fiel. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios. Por eso ayer que escuchábamos los testimonios, en la reunión que tuvimos, de esos hermanos, mujeres, hombres, jóvenes que han sido perseguidos por predicar el evangelio, pero no solamente los restringen a que le digan deja de predicar, sino que los golpean, les pegan con tubos, con lo que haya, hermano, los queman. Y es increíble que cuando los entrevistan digan: es que quiero seguir adelante. ¿Por qué? Porque ellos saben que Dios es fiel. Dios es fiel. Dios seguirá siendo fiel. Hermanos, les decía que Jeremías fue un profeta de Dios en uno de los tiempos más difíciles de Israel. La ciudad de Jerusalén estaba derribada, estaba destruida, y él estaba llorando antes y después de la caída de Jerusalén. Y Jeremías le habla a Dios como si Dios se hubiera olvidado de él. Y es en este punto cuando vemos el Dios de la fidelidad en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra tragedia, porque le pasó a Jeremías. Jeremías pensó: yo le estoy pidiendo a Dios y no escucho ninguna respuesta de Dios. ¿Cuántos podían levantar la mano a eso? Nos pasa frecuentemente. Pero Jeremías estaba ahí en medio de un dolor físico, en medio de un dolor emocional. Hermanos, es probable que él muchas veces le hubiera pedido a Dios, pero no encontró ninguna respuesta. Ahí mismo en Lamentaciones 3, pero el versículo 18 dice así:
O si está, yo no creo que estén en las notas, pero déjame les leo. Digo pues, fíjate lo que está diciendo Jeremías. Digo pues, se me acabaron las fuerzas. Y mi esperanza que venía del Señor. Hasta ese punto llegó Jeremías, el profeta de Dios. Se me acabaron las fuerzas. Hermanos, nosotros muchas veces hemos llegado a ese punto. Hemos llegado a ese punto. El versículo 19, Jeremías le dice a Dios: acuérdate de mi aflicción, Señor, y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Eso estaba diciendo el profeta a Dios. Un hombre que nadie quería, Jeremías. Él se sentía así. Pero ¿cómo logró vencer esto Jeremías? Mira escucha lo que dice el versículo 20. Ciertamente, el versículo 21. Esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza. Esto traigo a mi mente, otra versión. Esto traigo a mi mente, por eso ahora regresa la esperanza a mí. ¿Y qué es eso, Jeremías? ¿Qué es lo que vino a tu mente? Que las misericordias del Señor jamás terminan. ¿Quién mejor que Jeremías de hablar de la misericordia cuando estaba en bancarrota, hermano? Espiritualmente en la lona, dolor físico, dolor emocional, en la lona el hombre. Y era el profeta de Dios. Y no fue hasta que Jeremías dijo: recuerdo que alguien me había enseñado antes acerca de la bondad de Dios. Entonces Jeremías dijo: esto traigo a mi mente, a mi corazón, que las misericordias del Señor nunca fallan, nunca terminan. Y eso le volvió a encender la flama del corazón de Jeremías, y volvió a levantarse y dijo: no me puedo quedar aquí, porque es la misericordia, es la bondad de Dios que me levanta, que me rescata. Por eso Jeremías escribió, Isaías escribió que los jóvenes caen, los jóvenes flaquean, pero los que esperan a Jehová nuevas fuerzas tendrán. Amén. Así que, hermanos, Jeremías nos recuerda que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, como lamentablemente también nuestros pecados. Cometemos pecado cada mañana. Eso nos recuerda Jeremías. La misericordia de Dios es nueva mañana, porque mañana tú y yo vamos a pecar. Y ahí está la misericordia de Dios. Ahí está la fidelidad de Dios, hermano. Las bondades de Dios nunca fallan. Esta es una lección que no debemos olvidar jamás. De manera que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante hasta entrar en la gloria. Finalmente, hermanos, quiero compartirles 5 aplicaciones que nos van a ayudar en nuestro caminar en esta carrera de la fe, y que nos va a ayudar a esperar en el Dios fiel. Número 1, si en verdad iniciaste la carrera de la fe, Dios te ha prometido llevarte hasta el final.
El apóstol Pablo escribe en Filipenses: estoy convencido precisamente de esto, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Si Dios salió a buscarte cuando eras su enemigo, ahora que eres su hijo, no te dejará perder. Si Dios tiene que mover, escucha hermano, el cielo y la tierra para garantizar que llegues a su presencia, Él lo va a hacer. Nadie lo puede detener. Si Dios te ha prometido algo, si tú estás dentro del propósito de Dios, el propósito de Dios se va a cumplir. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:24? Fiel es aquel que los llama. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Número 2. En esta carrera de la fe encontrarás innumerables obstáculos y tentaciones, lo suficientemente fuerte, hermanos, para hacerte y hacerme caer y perder el camino. Pero ¿qué dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 3? Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedas resistirla. Dios siempre calcula el poder de la tentación y la fortaleza de tu resistencia y mi resistencia para poder determinar lo que permitirá que llegue a ti. Si llega la tentación, ten por seguro que Dios determinó que podía soportarla. Si no es así, no es porque Dios sea infiel a su promesa, sino porque tú has sido infiel a su llamado. Número 3. La carrera de la fe se corre en medio de una guerra espiritual. Y en medio de esa guerra, el enemigo es capaz, hermanos, de destruirnos en el camino a la gloria. Pero Pablo nos recuerda que el Señor es fiel y les fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Eso dice 2 Tesalonicenses 3:3. Nosotros tenemos una función en esta batalla espiritual, pero nunca podemos olvidar que la batalla es del Señor. Él pelea por nosotros. Y la manera de vestirnos para la batalla es llamada la armadura de Dios, como está en Efesios capítulo 6. Cuatro, en la carrera de la fe tendremos que lidiar con nuestro pecado. Por muy bien equipados que estemos, habrá ocasiones cuando terminemos pecando. Pero el apóstol Juan nos recuerda, 1 de Juan 1:9, que si pecamos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Finalmente, hermanos, debemos estar conscientes de que en la carrera de la fe habrá momentos cuando correremos solos. Y muchos de los hermanos o de los atletas que te acompañan en la carrera serán engañados y preferirán las mentiras de la serpiente en vez de la verdad de Dios. Aceptarán las ofertas del mundo en vez del compromiso con Dios. Pero a pesar del abandono de otros discípulos, debes recordar que Dios prometió su compañía permanentemente cuando les aseguró a sus discípulos en Mateo 28:20: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no podría decir eso si no fuera omnipotente, si no fuera omnipresente. Pero también Hebreos 13:5
8:5, 13:5. Dice: nunca te dejaré, nunca te dejaré, ni te abandonaré. Nunca te dejaré, ni te abandonaré. Puede, hermano, que tú te sientas solo y digas: mis mejores amigos, mis mejores amigos cristianos, mis mejores discípulos me abandonaron. Pero tienes que saber algo: Dios jamás te abandonará. Dios jamás te abandonará. Así que, hermano, nunca olvides esto: si Dios está contigo, no importa quién no esté contigo. Pero si Dios no está contigo, tampoco importa quién esté contigo. Si eres su hijo, Él siempre estará a tu lado. La misericordia y la fidelidad de Dios son dos conceptos que están íntimamente relacionados en el Antiguo Testamento. Y estas dos palabras suelen aparecer juntas en los mismos textos, resaltando dos cosas, dos énfasis principales: lo constante, lo firme e inmutable que es Dios, lo fiel y leal que es Dios a su pacto. Así que, hermano, eso le dijo Dios al pueblo de Israel: yo no los voy a destruir. ¿Saben por qué? Porque les prometí a sus padres que no lo haría. Y Dios no cambia. Dios estaba viendo que el pueblo de Israel eran bien portados. No, eran muy mal portados. Y Dios le dijo: pero no los voy a destruir. ¿Por qué? Porque le hice una promesa a sus padres. Y por amor a mí mismo, dice Dios, no los voy a destruir. Esa es la fidelidad de Dios, hermanos. Eso es la fidelidad de Dios. Nosotros no somos perfectos, pero Dios es fiel. Nosotros no somos perfectos, pero Dios ha abundado su gracia en nosotros. Nos ha dado abundante gracia, hermano. Esa gracia que no la merecemos, que no la podemos comprar, esa gracia que no la podemos manipular, esa gracia fue un regalo de Dios. Así que el Dios fiel, hermanos, el Dios que cumple su palabra, es el Dios que ha dicho que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando tú digas: parece que me quedé solo, recuerda lo que dice la Biblia: yo estaré con ustedes todos los días. Y todos los días incluye tus días más amargos y más oscuros. No solamente nuestros días gloriosos y de victoria, no, los días oscuros, hermanos, los días más tristes de nuestra vida. Dios dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí dice: hasta el fin del mundo. Dios es fiel. Yo no quisiera pasar por alto esto, pero quisiera que tú recordaras, hermano, en tus momentos más tristes, más difíciles, en tus momentos de mayor oposición, en tus momentos de esos momentos emocionales, cuando tú no sabes a dónde ir, a dónde acudir, en esos momentos más difíciles, cuando crees que tú eres el único. Eso también le pasó a a Elías. Y Dios le dijo: Elías, no eres el único. Tengo 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal, así que no andes diciendo que eres el único. Así que tus problemas y mis problemas, hermanos, dice Pedro, que esos mismos problemas y esas mismas dificultades los tienen todos los hermanos alrededor del mundo. Así que no eres el único. Pero Dios esta tarde quiere recordarte que Él es el Dios fiel.
Dios es fiel, hermano. Y vamos a recordarnos a nosotros mismos mientras cantamos acerca de la fidelidad de Dios, lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Grande, grande es tu fidelidad. Vamos a cantar de la fidelidad de Dios esta tarde. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Tu fidelidad, Señor. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Sí, Señor, tu fidelidad, oh, incomparable es nadie como tú. Bendito Dios, grande, grande. Vamos, díselo, tu fidelidad, tu fidelidad. Sí, Señor, tu fidelidad incomparable es nadie como tú. Bendito Dios, grande.